Muy buenas, comenzamos un espacio nuevo. Todos los lunes y todos los viernes vamos a tener a protagonistas del mundo deportivo de aquí, de nuestra ciudad, de Vitoria-Gasteiz. Y en el día de hoy, pues, ya hemos estado viendo que hemos estado pasando una serie de protagonistas, y en el día de hoy queremos hablar con un ciclista que se ha pasado, que ha dejado la bicicleta, se ha cogido las zapatillas para hacer maratones, para correr en general, junto a Martín Fiz, junto a Iván Fernández, que ya le tuvimos en estas cámaras también. Como ven, nos encontramos en el Hotel Lacua, y con el que vamos a hablar es con uno de los mejores ciclistas, y hay que decirlo así, de los mejores ciclistas a nivel internacional, y es gasteiztarra, es alavés. Joseba Beloki. Muy buenas, Joseba. Muy buenas. Bueno, de los mejores ciclistas, y hay que decirlo así. Bueno. Estás en el podium de honor. Sí, bueno, por decir algo, tuve mis resultados, unos cuantos años en los que las cosas me fueron bastante bien. Y bueno, puedo estar en la historia, sobre todo en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, y bueno, eso yo creo que es algo que me enorgullece, mucho trabajo durante muchos años, pero en definitiva, al final, uno más de una historia muy larga que tiene el ciclismo. Repasando un poquito tu trayectoria, Joseba, en el año 2000, una etapa en el Tour de Romandía y tercero en el Tour de Francia, 2001 tercero otra vez en el Tour de Francia, 2002 segundo en el Tour de Francia y tercero en la Vuelta Ciclista a España. Eres el segundo ciclista español con más tours, después del gran Miguel Indurain. Y el 14 de julio, grave caída en el 2003, que la recordamos todos, cuando ibas escapado con las Armstrong y hubo esa caída, ¿no?, por la ladera. Pudimos ver todos. Y el 21 de diciembre, retirada, 21 de diciembre de 2007. Al final, una trayectoria deportiva yo creo que pues más corta de lo que me hubiese gustado, porque al final yo pasé al campo profesional bastante tarde, año 98, ya tenía prácticamente, yo creo que tenía cumplido los 24 años, y quieras que no, al final, pues bueno, es una carrera corta que bueno, todo se truncó ahí en esa caída, una cosa bueno, circunstancial que se dan en muchas carreras. En mi caso, bueno, me hice daño, la verdad es que de esa manera o parecida, yo creo que todos nos habremos caído más de una vez en una carrera, o incluso peores, pero pues bueno, me quedé pegado al asfalto, todo el golpe fue a la zona de la cadera y al costado derecho, y ahí es pues cuando me hice la avería, que bueno, pues aún todavía sigo teniendo los hierros y todos los artilugios que el doctor Miquel Sánchez y su grupo me pusieron en aquel año, y bueno, pues 11 años después la seguimos recordando, yo creo que como un punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Porque a partir de ahí nada fue igual. O sea, que para pasar por los aeropuertos, Joseba... Pita mucho. Pita, pero bueno, bien. En cualquier caso, decías que empezaste muy tarde en el campo profesional. Da rabia, ¿no?, por lo que estás diciendo. Carrera corta, después de pelear tanto, de luchar tanto desde joven para llegar ahí, para estar ahí, para tocar cima, vamos a decirlo, con esos terceros puestos en el Tour de Francia y el segundo puesto en la Vuelta, y que por una caída más o menos tonta, ¿no?, pues que se trunque todo. Bueno, yo creo que al final la lucha por pasar al campo profesional es una lucha pues, complicada, de muchísimas circunstancias que se tienen que llegar a dar, y sobre todo, además, tremendamente complicada, porque yo creo que si es difícil pasar, lo más difícil es mantenerse, ¿no? Tanto Aitor Quintana como yo tuvimos aquel año la posibilidad de pasar con Euskaltel Euskadi, 2 años de adaptación a la categoría, en la que ya en el 99 pues ya tuve unos resultados importantes que me hicieron pues dar ese paso a Festina de cara a, sobre todo, correr el Tour de Francia, que el equipo en sí, pues, Festina, eso es lo que me aseguraba. Euskaltel todavía no tenía esa presencia, y yo creo que un paso fugaz, ¿no? Al final son 2000, 2001, 2002, que fueron los años más importantes. Y ya te digo, una carrera deportiva muy rápida, pero que en definitiva al final, pues bueno, en el 2003 con la caída se fastidió. Son muchos años de trabajo, muchos años de, sobre todo, estar ahí tocando la puerta del profesionalismo, que la gente confíe en ti, que en aquel entonces había más huecos de los que hay ahora, o sea que todavía el trabajo de base ahora es tremendamente, mucho más complicado que lo que era antes. Y bueno, pues al final todo quedó en eso, ¿no? Todo muy rápido, pero bueno, por lo menos me quedo con esos
vamos a decir, 5 años de carrera deportiva, entre comillas, normal, ¿no? Antes de volver a tus recuerdos y a tus inicios con la bici, que me imagino que, bueno, espero sacar una sonrisa de aquello, sí. Pero ¿cómo recuerdas esa situación? ¿Cuántas veces te has despertado y has dicho, no tenía que haber tirado por aquí? No. ¿Las me cerró, no me cerró? Mira, no, en absoluto. O sea, a ver, yo creo que un ciclista cuando toma una decisión como es la mía, ocurrió lo que ocurrió y ya está. Yo hoy, si estuviese en esa misma situación, volvería a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no cuentas con que por una circunstancia X te va a ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que los parámetros de ataque, los parámetros de defensa, todos esos parámetros que al final un ciclista tiene que llegar a controlar en cada momento de la prueba, son los que son, y por lo tanto allí vivimos una situación en la que Alexander Vinokurov arrancó coronando el puerto, sacó unos cuantos segundos, a nosotros no nos beneficiaban, tanto a Lance como a mí tampoco nos beneficiaba el que Vinokurov consiguiese unos metros, nos tiramos hacia abajo, sobre todo pensando en minimizar y dejar lo máximo esa renta lo más pequeña posible, y ocurrió lo que ocurrió. Al fin y al cabo, ya te digo, yo creo que si ahora volvería a vivir esa situación, estoy convencido que obraría de la misma manera. ¿Es más difícil entonces bajar que subir, como suelen decir muchos ciclistas? Mira, subir es una cuestión de fuerza, y sobre todo esa fuerza pasa por una situación también táctica y psicológica, ¿no? Es decir, son muchas horas, o podemos decir muchos minutos de ascenso de un puerto largo, por tu cabeza pasa 1000 veces que vas a reventar, sobreponerte a la situación, intentar mejorar lo máximo posible, y sobre todo es que también la situación táctica te ayude, ¿no? Bajar en definitiva es un error. O sea, estamos viendo ahora Vitoria-Nevao, yo puedo trazar de la mejor manera posible una curva pues para llegar aquí hasta el Hotel Lacua, pero 2 milímetros de hielo en la rodada pueden hacer que me vaya al suelo. Eso no depende de mí, porque yo hay situaciones que no controlo, ¿no? En mi caso, pues bueno, hubo un problema con el tubular se salió, me fui al suelo, pero bueno, yo creo que eso además son una entre muchísimas, ¿no?, las que tenemos que sacar como cálculo matemático de que pueda llegar a pasar. No, te decía lo de bajar más difícil que subir, porque bueno, el propio Bahamontes ganaba todas las etapas y todas las vueltas arriba, pero cuando le tocaba bajar esperaba siempre al pelotón. Bueno, yo creo que ahora el mundo del ciclismo en ese sentido también ha cambiado, ¿no? Yo creo que hay ciclistas que ellos saben de su dificultad en el ascenso y lógicamente se tienen que tirar a muerte hacia abajo, y hay corredores que saben de la dificultad que tienen otros en los descensos y que arrancan fuertes sabiendo que por detrás, pues bueno, se puede hacer incluso hueco, ¿no? Yo creo que todo eso ya se estudia, se sabe los beneficios que puede llegar a tener un ataque, los problemas que tú puedes llevar o que puedes acarrear si no eres dominador de un sector, y por lo tanto ahora si vemos a los punteros ahora como Joaquín Rodríguez, como puede ser Nibali, como puede ser Contador, Kwiatkowski, todos estos corredores ya son muy buenos corredores para arriba, pero también muy buenos corredores para abajo. ¿Es la gran diferencia del ciclismo de tu época que en el de tu época sí que había sprinters, escaladores, corredor de ruta, y ahora sí que existe ese corredor total, como puede ser el caso de Nairo Quintana? No, yo creo que, a ver, Nairo es un corredor que es muy buen escalador, es un corredor que lo hace bien en la carrera contrarreloj y, lógicamente, pues se sabe manejar. Yo creo que lo que está pasando ahora es algo que creo que tienen las organizaciones parte de culpa. Bueno, de culpa no, porque al final es el espectáculo y todos además pues bueno, lo vivimos como tal, ¿no? Pero están empezando a descender los kilómetros contrarreloj. Este año vamos a tener un Tour de Francia en el 2015 con única y exclusivamente 13 kilómetros de contrarreloj. En nuestra época estábamos hablando que nos íbamos prácticamente a los 90 kilómetros. Claro, si a Nairo Quintana, Joaquín Rodríguez o corredores sacarle 3 minutos en 13 kilómetros. De ese perfil, claro, si tú vas a un corredor como Nairo, como Joaquín, o ese tipo de corredor chaparro a menudo, con muy poquita palanca, pero que se pueden llegar a defender bien, como es el caso de Quintana, claro, en 90 kilómetros de contrarreloj, un corredor como Froome, o un corredor como Contador, un corredor como Vincenzo, al final le pueden meter pues una renta que en la montaña no la van a poder recuperar.
que es un poco lo que nos pasaba también a nosotros. Bueno, yo no me vi en esa tesitura, pero al final Lance a nosotros nos metía para arriba y para abajo, o en la crono Ulrich también, pues para arriba iba bastante bien y en crono nos metían, pero claro, salvar 3 minutos cada una de las contrarreloj, después ya te metías con un margen de 6 minutos que era irrecuperable. Y si encima andaban igual que tú o mejor en la montaña, pues apaga y vámonos. Entonces ahora ha cambiado todo ese formato. Carreras muy explosivas, carreras que en los minutos en los que se va a ver por televisión o se van a poder comentar por radio, va a estar el pelotón ahí agrupado y vamos a ver el último golpe, cosa que antes pues no lo había. Y de ahí que yo creo que hay bueno, tipo de corredores que se han metido en la pomada, como se suele decir en el argot, de ese tipo de carreras, bien sea de las grandes vueltas como sobre todo de las carreras más importantes, gracias a esos formatos, ¿no? El ciclismo, Joseba, ha tenido bastantes picos de audiencia. Bueno, tú lo has vivido desde dentro, ahora lo vives de comentarista en Radio Vitoria. Hubo momentos muy complicados, como saltó aquello, pues bueno, que te viste involucrado, además de manera injusta con la Operación Puerto y todo aquello. Pero hubo momentos de el ciclismo, lo veía mucha gente se enganchaba. De repente pasa todo este tema que bueno, yo creo que no hay ni que nombrar prácticamente, y ahora parece que la gente se está volviendo a enganchar. Yo creo que el ciclismo estaba enganchado, todo el mundo. Al que le ha gustado el ciclismo le ha gustado. Yo creo que las audiencias siguen siendo las mismas. Creo que la gente que se desplaza al Tour, por lo menos a lo que geográficamente podemos hablar, que podemos hablar de la gente de aquí, del País Vasco y gente del norte, a Pirineos va, la gente a los Alpes va, porque eso se ve en las carreras. Llega la clásica San Sebastián y hay un puñado de gente de la leche a ver. O sea, yo creo que el ciclismo sigue. Otra cosa es lo que en el día a día se llega a comentar de lo que es el ciclismo, que ahí yo creo que sí que ha ido en contra, sobre todo del deporte de base. Es decir, tú explicarle a una madre que lo que lee en el periódico, que lo que escucha en televisión y demás, más el gran problema que es la seguridad vial, dice, ostras, no, mi hijo que juega fútbol, que haga baloncesto... ¿Ha podido dejar de acercarse chavales al ciclismo por esos temas? Sí, pero no por culpa de los chavales, ni por culpa de las escuelas. Yo creo que por culpa mucho se ha hablado tan gratuitamente. Yo digo que cuando algo es verdad o algo es noticia o lo que sea, que se toque bien. Yo creo que se ha hablado de tal manera tan gratuita que la bola se ha hecho tan grande que para gente, pues al final yo también ahora mismo puedo estar metido en el mundo del fútbol, pues porque mi hijo está en una escuela de fútbol, pero yo de fútbol no tengo ni puñetera idea. Me empiezo a enterar ahora. Entonces yo, si lo que puedo llegar a ver todos los días en la prensa y demás, si todo eso como una esponja lo recibo, pues yo creo que vale, el fútbol me gusta por una parte, pero me disgusta por otra. Por lo tanto, ya tengo unas armas que no son lógicas, ni tampoco reales, para tomar una determinación. Y yo creo que en el ciclismo está pasando eso, sobre todo con el tema de la seguridad vial. ¿Fueron tus peores momentos, eso, más allá de la caída? No, a ver, fueron momentos malos porque es un poco un problema de te sientes solo, te sientes fastidiado, al final el tren pasa y el tren vuelve a pasar y ves que no arranca, la historia no arranca, no arranca y no tienes tampoco nada para defender, no tienes... Es una situación mala, es una situación extraña, que ahora con el tiempo, fueron momentos malos, que ahora con el tiempo lo ves y dices, bueno, por lo menos te quedas un poquito más tranquilo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, yo creo que al final, en aquel momento sí fueron duros y quizás yo también, bueno, de manera pública puedo decir que fueron los peores momentos, pero yo creo que ahora, viendo lo que ha ocurrido, cómo va todo y demás, yo creo que me quedo con el tema de la caída, que yo creo que sí fueron los momentos más duros, pero mis mejores momentos en los que me tuve que superar y eso me ha servido de mucho. Y tus mejores momentos, y ahora sí, yo creo que fueron cuando empiezas, ¿no? Con esto de la bici. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo ahora, si tendría que volver a... Cuando la gente dice, no, dice, bueno, ¿y a ti qué te gustaría volver hacia atrás? A mí me gustaría volver a mis momentos de la Icastola, mis 12, 13 años, cuando mejor me lo pasaba, cuando no tienes ataduras, cuando disfrutas de la vida sin ningún tipo de cargas y lógicamente, pues esos momentos de mis inicios a los 9 años, cuando empiezo con la bici, que es a mí lo que verdaderamente pues, me gusta, que al final he conseguido que ese sueño de intentar ser ciclista, al final lo conseguí, ¿no?
Lo conseguiste y con muchísimo esfuerzo, me consta, Sí. desde pequeño. Tanto Sí. tu hermano como tú, teníamos la oportunidad Sí. de hablar hace poquitas fechas con tu hermano, con Gorka, que está además metido con el equipo Infisport Arabanet, un Sí. equipo ciclista netamente alavés, y hubo mucho sufrimiento, hubo mucho que luchar, ¿no?, a esos primeros inicios. Sí, pero bueno, pues pero al fin y al cabo es lo mismo que te decía al inicio. Yo creo que nosotros luchamos como muchísima gente luchó y al final nosotros sí que tuvimos la suerte, ¿no? O sea, yo creo que el tener la suerte de poder llegar a ser profesional, pues es algo que, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que... Vale la pena todo lo peleado. Claro, y te sientes, pues bueno, refrendado al final que se hizo un buen trabajo de base, que durante esa época de junior y amateur, que en amateur sobre todo, en mi caso tuve bastantes malos momentos, pues no tiré la toalla, empezaron a llegar los buenos resultados. Bueno, yo creo que al final todo el mundo aportó mucho, mucho, mucho para que, no solamente yo, pero todo el mundo aportó mucho para que yo llegase a ser profesional. Entonces, bueno, al final eso es una suerte que yo también tuve, ¿no? Y que en definitiva mi lectura es de que hay muchísima gente que lo intenta de la misma manera que yo, o incluso todavía con mayor ilusión y con mayor esfuerzo y no lo consigue, ¿no? Y es una pena, porque al final es el mundo del deporte, ¿no? Y es una pena, sí. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es tu anécdota más, no sé, más Yo tengo- pícara de pequeño? No, yo era muy malo de pequeño, era revoltoso, era movido, era... Bueno, yo creo que bastante centrado en el mundo del deporte. Yo creo que un obsesionado podía llegar a decir. En mis libros de texto, todavía que hay alguno por casa, solo hay bicicletas y cosas de estas pintadas, ¿no? No, a mí me gustaba la bici y lógicamente seguía la actualidad de la bici, intentaba ir a las carreras, mis padres me llevaban a las carreras. Momentos, yo me quedo con los momentos de la escuela de ciclismo, para mí era la leche, ¿no? Y hoy es el día que me junto por la calle con gente que estuvo, incluso algunos todavía son de la cuadrilla, pues te juntas con la gente y ves a uno pues que trabaja en una cosa, en otros en otra y tal, pero esa relación que existe fuera de lo que es ya el ámbito profesional, que al final el ámbito profesional es trabajo puro y duro, ¿no? Aquí era los momentos de disfrute, ¿no? Esa época de la escuela, de cadetes, de juveniles, que no sé, nos llevaban al tour, nos íbamos con Juan Carlos Sancha, nuestro, bueno, yo no diría preparador, más diría educador, ¿no? El tío nos se cogía con un amigo, con una furgoneta de su curro, el coche, y nos llevaban al tour, con 17 años, al tour, ahí a todo el equipo. O sea, yo recuerdo que la primera vez que estuve en el tour fue el año en que Miguel ganó su primer tour, y nosotros estábamos ahí en el Tourmalet, llegamos a casa chicharrados, no nos habíamos echado ni crema, todo el mundo llevaba allí, la gente iba con gorro y sin camiseta, pues nosotros también, sin camiseta. Y así nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que son cosas que al final tienes en el recuerdo y que van un poco, sí es ciclismo, pero es otro tipo de ciclismo, no el que a posteriori hemos vivido, que es negocio puro y duro, ¿no? Ya entrando en el terreno profesional, has podido correr con los mejores. Entre los mejores, no sé si el gran mentiroso o no gran mentiroso, está Lance Armstrong. Sí. Como sea, bueno, se ha hecho una serie de documentales. ¿Cómo recuerdas tú a Lance? Bueno, Lance era un corredor correcto conmigo, yo creo que es un corredor que ha sido muy, muy, muy correcto conmigo. Tenía un gran grupo de corredores, incluso pues gente como Roberto Eras, como Chechu Rubiera, Triqui Beltrán, bueno, gente que eran amigos míos, y lógicamente, pues bueno, todo lo que pasaba de ser una guerra a calzón quitado en carrera, pues en este sentido luego pues también el tema relación con el equipo, con su equipo era bueno, y por lo tanto yo creo que eso también ayudaba a que, siendo un corredor bastante inaccesible, un corredor que siempre iba con su seguridad, él viajaba en helicóptero, nosotros lo hacíamos en autobús, todo eso que iba alrededor de Lance era un poco algo diferente a lo que el resto vivíamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, ese vínculo de unión de los corredores que él tenía en su equipo hacía que, bueno, pues que la relación fuese normal. En carrera, porque luego ya carrera, no coincidíamos prácticamente, nada, no coincidíamos. Tiene que ser complicado también ir dentro de ese pelotón, ¿no? En el Tour de Francia, en la Vuelta, en el Giro. No, yo creo que al final es también una situación un poco jerarca, ¿no? Date cuenta que, bueno, pues el Tour empieza con muchísimo nerviosismo, pero en función de cómo se vaya haciendo la carrera y poco a poco se está cociendo la carrera, ya los días sucesivos, pues
más o menos siempre verás en cabeza de grupo a la misma gente y por lo tanto hay bastantes horas, ¿no? para poder hablar o situaciones que se pueden llegar a vivir, pues bueno, momentos en los que es verdad también que entre equipos también pues se habla pues o bien por circunstancias tácticas o bien también por circunstancias que se pueden llegar a dar, ¿no? El famoso fair play, de las caídas, de esperar, no esperar, eso también en su época se hablaba, pero no pasaba. Yo creo que ahora todo se exprime muchísimo, ¿no? ¿Tú, Joseba, eras mucho de hablar? ¿Eras No, en las escapadas, por ejemplo, de oye, que me cojas el relevo? No. Hay que colaborar. No. Yo era bastante hablador por naturaleza, porque me gustaba, yo intentaba que siempre en el equipo hubiese buen ambiente, ¿no? Y creo que además en ese sentido, estar 22 días, mira, yo cuando a la gente le digo que al final el Tour de Francia es un gran hermano. ¿Por qué al final es un gran hermano? Pues porque tú convives con las mismas personas durante un mes, en el mismo circo, desayunas, comes, cenas, o mejor dicho, desayunas, vas en carrera, comes en carrera, cenas, pero también hay una exigencia, hay un guión, hay unas normas que cumplir, hay una historia y lógicamente hay algo que es, en el Gran Hermano dicen que puede llegar a ser el hambre o que las pruebas o los castigos o lo que sea. En el Tour son los resultados, ¿no? Un mal resultado te puede conllevar a una cena triste, a una cena... Bueno, entonces, ahí al fin y al cabo el tener una persona o tener varias personas dentro del staff, sobre todo de los corredores, que son los que más convivimos, pues con un buen rollo, gente que dé su vueltita de tuerca siempre a la sonrisa. Yo creo que eso es súper necesario, porque aguantar la presión durante un mes es tremendamente difícil. Y en 2007, Joseba, decides ya colgar Sí. la bici, definitivamente. Me imagino que también complicado por eso que dices de querer alargarlo. Sí, pero bueno, tampoco es verdad que físicamente nunca me encontré bien. Después, hoy es el día que tengo mis problemillas, pero bendito sea, ¿no? para cómo estaba. Y sí, al final 2007 decidí dar un carpetazo a la situación, me reconvertí en cicloturista puro y duro y luego al Y te mundo cogiste del las running. zapatillas Sí. a hacer maratones. ¿Cómo es esto de hacer maratones? Pues al final... Te tiró Martín Fiz y un buen amigo de esta casa, como es Iván Fernández también. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, en definitiva, nos gusta el deporte y a mí me gusta el deporte y me gusta el deporte de fondo y bueno, pues tomé el atletismo era algo que siempre habíamos seguido en casa y que nos gustaba. Lo que pasa es que por circunstancias del guión y sobre todo porque un ciclista, pues por problemas con las rodillas, los tobillos, articulaciones, sobre todo del tren inferior, pues el correr a pie no es contraproducente. está totalmente. Pero sí que es una manera en el día a día, ese reorganizarte después de dejar los viajes, la bici y demás, el volver a hacer cosas de deporte, pues dices, bueno, pues salgo 40 minutos a correr y estoy bien. Bueno, fueron 2 años que me dolía hasta las pestañas, o sea, cada vez que bajaba al Prado, pues me dolía todo, pero bueno, tengo grandes amigos, pues eso, está Martín, está Iván, todo el grupo del Prado, Alberto Ibáñez, gente que les conozco desde hace un montón de años y que quieras que no, pues al final, bueno, pues haciendo caso a cada cosa que te van diciendo, para mí el introducirme en ese grupo pues ha sido fácil, me lo he pasado bien y bueno, qué manera también además, es una forma chula de poder viajar, hacer maratones, he estado en el de Nueva York, he estado en Berlín, ahora en febrero me voy con Martín a Sevilla, pues bueno, yo creo que es una manera chula de hacer deporte. ¿Qué tal se te da lo de nadar? Nadar, pero iba a decir una barbaridad, pero muy mal, o sea, a ver, nadar, no. A ver, ya sé por dónde vas. Sí, ¿no? Ciclismo bien, carrera a mí nadar se me da bien, creo que nado bien, pero tengo pánico a salir de una piscina. O sea, el pantano, mar... O sea, yo cada vez que... Mira, los últimos triatlones, por no decir prácticamente... Voy a decir prácticamente todos porque uno no fue posible, pero todos he intentado ir a la salida de Landa. Y luego seguir toda la prueba hasta las tantas, porque al final todo el mundo tiene su mérito, pero ver dónde están las boyas cuando estás ahí en Landa y ver dónde está la boya ahí cerca de Ullibarri, que luego tienes que ir hacia la Isla de los Conejos y volver, tío, pero ¿cómo voy a tirar yo ahí? Si tengo pánico, o sea, yo al pantano no me he metido, yo creo que más abajo de la cintura no me he metido nunca. O sea, imagínate si me tengo que ir meter ahí a nadar. No, en piscina bien. Y eso que me picó la curiosidad, porque de la misma manera que me llaman a eventos de cicloturismo, presentaciones, conferencias y demás, también el tema del triatlón es algo que me han llamado para hacer
Y pues Menorca, Salou y demás son sitios a los que he tenido la invitación para poder ir y, ostras, al final no me he tirado. Y eso que es Mediterráneo, que dicen que se mueve un poquito menos. Por eso, está más caliente el agua. Pero por lo menos se mueve menos. A mí yo creo que frío, calor, yo creo que el problema es que se mueva mucho el tema. Bueno, siempre se puede decir a la organización de Trivitoria, de Triatlón Vitoria. Haremos algo en Mendio, en el estadio. Eso te iba a decir, hacemos algo en las piscinas y te apuntamos. Joseba, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero me gustaría hacerte un par de preguntas para terminar. ¿Qué retos y objetivos te marcas de manera deportiva a futuro, más allá de pues eso, los maratones y de seguir comentando, evidentemente, ciclismo en Radio Vitoria? ¿Qué otros retos te marcas? Bueno, ahora mismo yo creo que en lo personal es el seguir haciendo deporte salud, que es a mí lo que me gusta, el no tener lesiones, el poder vivir en el día a día del deporte, bien sea haciendo running, bien sea en la época de la bici, pues andando en bici, saliendo con mis amigos. Y yo creo que con eso ya soy feliz. Mi problema es estar en casa sin hacer nada, ¿no? Entonces, mientras puedo hacer eso, luego carreras, no soy una persona que me guste ir mucho a pruebas deportivas, es decir, pues voy, pues hago la de Vitoria, pues en la de Martín hago los 10 kilómetros, hago la media maratón, luego a nivel de bici, pues eso, los compromisos que puedo llegar a tener. Hago algunas cosas en Mallorca, que suelo viajar bastante a Mallorca por temas también de trabajo. Entonces, bueno, al final todo eso me ayuda a estar activo, que es lo que me gusta. Y parar no paras mucho, ¿eh? No, parar no paro mucho, porque al final pues también con ciclismo a fondo pues me lleva bastante el que pues tengo que salir bastante de viaje. Bueno, yo creo que son circunstancias que ahí también me lo planteo como tal. Pero luego sí, como reto más y quizás organizativo, sí que queremos poner para el mes de julio, yo creo que lo estamos intentando conseguir y yo creo que lo vamos a sacar el volver a retomar lo que era la marcha cicloturista Veloqui Heredia. Yo creo que entre el 4 y 5 de julio, si todo va bien, podremos ponerlo y hacer un gran fondo en Vitoria de cicloturismo que no te voy a decir que es que haga falta, pero sí que yo creo que esta ciudad, como además con el tejido industrial deportivo que tiene, yo creo que sí que le vendría bien que nosotros volviésemos a retomar aquella prueba que en su día pues bueno, la tuvimos durante 3 ediciones y que creo que este año, ya digo, si todo va bien, esperamos además que en poquitas semanas poder anunciar que se va a hacer y bueno, ese es el gran reto ahora mismo que hay aquí en Vitoria. Pues das la noticia aquí en VTV Gasteiz. Pues sí, porque no había comentado mucho públicamente y yo creo que sí, todavía no es seguro, pero yo creo que el gran fondo que lo quiere, yo creo que lo podemos poner en marcha, bien sea el 4 o 5 en ese fin de semana del mes de julio. Pues contar con las cámaras de VTV Gasteiz apoyando como siempre todos los eventos deportivos que se realicen en la ciudad y evidentemente los tuyos también. O sea, quiero que terminar esta entrevista, decías antes, los jóvenes, la dificultad que hay ahora mismo en las escuelas de ciclismo, de que falta apuntarse, de que falta que los jóvenes cambien ese chip de a mí me gusta la bici y no, bueno, voy pues por estar un rato y poco más. ¿Qué mensaje les lanzarías tú a todos los jóvenes? Bueno, yo creo que el gran problema que existe en el mundo del ciclismo es que tenemos que concienciar primero a los padres, ¿no? Es decir, tenemos zonas incluso cerca de Vitoria en las cuales los críos y crías pueden ir a rodar sin problemas de tráfico. No hace falta ir en hora punta a Landa en el mes de julio cuando todo el mundo va al pantano, no hace falta ir allí. Tenemos otro tipo de rutas y todo eso incluido con, bueno, al final se está viendo de nuevo que el ciclismo vuelve a la normalidad, sobre todo a nivel informativa, y que los críos si les gusta andar en bici, que lo hagan, ¿no? Demográficamente todo bajo y es cierto que estamos en esa ola contra ola, ¿no? Pero que hacer ciclismo no necesariamente una persona que quiera hacer ciclismo tiene que tener ya como objetivo con 9 años intentar ser el mejor del mundo, es decir, salud, hacer un deporte en condiciones, después puede ramificar por mountain bike o puede ramificar por ciclocross, por trialsino, lo que sea, y sobre todo algo muy importante que en las escuelas se está trabajando, que es en la seguridad vial. O sea, la seguridad vial es algo que todo niño y niña que quiera ir a la Icastola ahora mismo, que quiere ir al cole, que quiere, incluso la gente que va a la uni, necesita controlar. Y eso es algo que en las escuelas se está haciendo y por lo tanto de ahí, igual un día sale un figura, pues bueno, que sea así, ¿no? Pero desde luego se necesita que las escuelas estén nutridas de niños y niñas. Y cada vez se usa más la bici en Vitoria, que sí. Por algo somos Green Capital y todas esas cosas. Joseba, un auténtico placer y como decimos, ya que lo has anunciado aquí, cuenta con nosotros para el 4 o 5 de julio. Esperemos certificar en unas semanitas, esperemos dar la noticia. Yo creo que va a ser algo chulo y algo que la ciudad puede traer a muchísima gente en ese mes de julio, que yo creo que además ya es un mes en el cual tenemos muchos eventos y desde luego que todo relacionado con el deporte.
Muchísimas gracias una vez Gracias. más por haber estado aquí con Eskerrik nosotros asko. en este Somos Deporte. Y pues nada, invitarles a todos ustedes a que cojan la bici, que es una auténtica gozada. Hablar con Joseba Beloki, profesional del ciclismo, que ama el ciclismo, que sigue viviendo por y para el ciclismo, y que están a ver si le convencen para lo del triatlón, que ya han visto que lo de nadar no lo acaba de ver, pero no sé qué me da a mí que le están intentando convencer por ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes y continuaremos, como les digo, todos los lunes, todos los viernes, como ya vienen viendo, pues haciendo esas entrevistas con nuestros deportistas y con nuestros equipos de aquí, de Vitoria y de Álava, que son muchos y son todos bastante buenos.